Está con nosotros Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, bienvenido a estos micrófonos. Informamos hace unos minutos acerca de que todavía no se renovan las licencias de las telefónicas, de la telefonía móvil en general. Yo no entiendo por qué no se lo hace, toda vez que son ingresos de cientos, por no decir miles de millones de dólares para las arcas del Estado. ¿Qué crees que pasa ahí? De acuerdo a la ley, gracias por la oportunidad, la renegociación de los contratos comienza 5 años antes. Es decir, ha habido tiempo suficiente como para ir arreglando todo a fin de que estos contratos puedan ser renovados con tiempo y no llegar a un punto en el cual se decide suspender en mayo 120 días el proceso debido a que falta, por ejemplo, acuerdo en torno a la valoración del espectro radioeléctrico. Y con algunos errores, yo diría, de forma a fondo, como por ejemplo el hecho de no haber incluido originalmente el espectro de 5G, que es distinto al de 4G, que es lo que teóricamente se ha venido negociando. Ahora entiendo que eso ha sido sujeto a revisión, pero la resolución adoptada suspendiendo el proceso no soluciona de fondo el problema de continuidad del servicio, porque para renovar el contrato de Claro ya el tiempo hasta agosto se viene muy corto. En el caso de Movistar hasta noviembre habría tiempo suficiente, pero todo esto coincide con la transición política. Entonces también hay la circunstancia de que, por ejemplo, el presidente Lasso ha recibido ya una carta del candidato Yacu Pérez indicando de que se abstenga de continuar con el proceso de renegociación porque él, llegando al poder, lo va a declarar inválido. Entonces comienzan a haber este tipo de problemas que impiden darle continuidad al proceso, pero esa resolución de suspensión para mí tiene que ser revisada, sobre todo en términos de garantizar la continuidad del servicio y dar el tiempo requerido para aterrizar los acuerdos respectivos. Ahora, también quiero decir una cosa que es importante. El negocio, cuando se negociaron esos contratos en 2008, no es el mismo negocio en 2023, porque ha venido cambiando. El pico del modelo de voz se obtuvo en 2015, cuando las operadoras alcanzaron techos de facturación. Por ejemplo, Claro creo que llegó a 1.750 millones de dólares por ese año, pero desde entonces el modelo de negocio cambió por las plataformas. Es decir, negocio que se sostenía de voz migró a datos, tal como es actualmente, y desde luego la facturación ha venido cayendo, no es lo mismo que era antes. O sea, los celulares viven de la llamada. No, vivían de la llamada. Vivían de la voz, ya no viven de la voz, ahora viven de los datos. O porque incluso mucha gente ahora habla por WhatsApp. Es correcto. Que tampoco hay factura. Entonces ahí a nivel global hay un problema relacionado al hecho de que los dueños de esas plataformas no están pagando lo que deberían a los dueños de la red sobre las cuales las plataformas se montan para efectos de la prestación de sus respectivos servicios. Entonces hay un contexto, pero volviendo al punto original de la entrevista, yo creo que el tema tiene que ser retomado en términos de establecer un nuevo cronograma para ver cuándo se sale con esta renegociación. El problema sigue siendo con todo lo que viene sucediendo en este momento con la contratación pública, que se interpone el proceso político, entonces de pronto nadie quiere tomar decisiones y a esto hay que encontrarle una salida. Buenos días, Roberto, bienvenido a Punto de Orden, un gusto tenerlo aquí para conversar. ¿Cuál es la lógica del candidato Yacu Pérez para decir que hay que suspender el proceso hasta que él llegue? Si igual cuando él llegue, si es que llega, su presidencia sería de 18 meses. Para mí es muy difícil ponerme vocero de Yacu Pérez, porque solamente a lo largo de los años creo que con este señor he tenido muchos desentendimientos, no pienso como él. Por ejemplo, está con el discurso anti-extractivista, tanto en minas como en petróleos, habiendo sido él abogado mestizo de mineras y se dice que tiene concesiones mineras a través de una interpuesta persona. Eso se lo comenta profusamente en el medio relacionado a estos temas extractivistas, ¿no? Desde luego, pues ahora se ha reconfigurado como un líder político vinculado al movimiento indígena, desde luego también con raíces étnicas de ese tipo, y bueno, pues en verdad no puedo hablar yo por Yacu Pérez, no estoy de acuerdo con él, creo que este proceso debería tener de alguna manera continuidad
y desde luego pues procurar que esto no se extienda mucho más allá de final de este año. Pero dime una cosa, Roberto, tú que dominas este tema, porque durante muchos años fuiste representante de las telefónicas y has estado vinculado a ellas, ¿se puede afectar el servicio telefónico celular por este no cierre de negociaciones? ¿O eso está descartado? No, yo pienso que tiene que haber continuidad porque básicamente es un precepto garantizado por la Constitución que está por encima de la renegociación de los contratos. O sea que aunque no se renegocien hasta que aquel día llegue, el servicio va porque va. El servicio va porque va, pero yo diría que es evidente que este tema no puede dilatarse en el tiempo y creo que también es importante destacar que en este tipo de negociaciones uno maneja modelos distintos, dispares, es decir, aquellos que maximizan el ingreso del Estado por el cobro del espectro y la prestación del servicio sobre esa base, o aquellos que lo minimizan, hay ambos. Porque finalmente ya tú cobras dinero, pero ese dinero va al presupuesto general del Estado y eso es un saco roto, es decir, ese dinero que teóricamente debería quedar para invertir en la universalidad de los servicios de telecomunicaciones se pierde, no se devuelve en términos de servicios para la población. Y ese es uno de los aspectos fundamentales de la negociación, cómo las operadoras se comprometen a lo que se denomina servicio universal, esto es, llegar a las poblaciones más apartadas, brindar servicio de calidad, cobertura en carretera, y un poco con ese enfoque. Pero como digo, hay países que prefieren minimizar el cobro del otorgamiento del espectro y de la licencia para la prestación del servicio para efectos de que las operadoras asuman más compromisos relacionados al servicio universal, que en definitiva es a donde tiene que apuntar la política pública vinculada al sector de las telecomunicaciones. Un punto de orden, un oyente me dice a lo Alvarito Novoa, no entiendo, Yacu es ambientalista pero estaba a favor de los subsidios de los combustibles fósiles y hasta hizo marcha, no entiendo, dice. Bueno, como digo, uno no puede responder por lo que hace o no Yacu Pérez, en todo caso, en lo que tiene que ver con el subsidio a los combustibles, me parece también que ese es un tema rezagado y que hay que afrontarlo, porque esto es importante y te voy a dar una primicia que creo que significa, que estuve el otro día conversando con el ministro en el directorio de la Cámara de Industrias y Producción, me refiero al ministro de Energía. ¿Tenemos ministro de Energía? Fernando Santos, sí. Y lo que dijo fue que durante los primeros 5 meses del año ha habido déficit en lo que tiene que ver con la balanza petrolera. Yo mismo no lo sabía. Dice que exportamos 2.500 millones de dólares, importamos 2.600, o sea que ya ha habido un déficit de 100 millones de dólares, todo lo cual conduce a pensar en la importancia de ir considerando la focalización de los subsidios. La próxima vez dile que esas son las consecuencias de poner a cualquiera en Petroecuador. Sí, bueno, pero en todo caso... Se quejan, pero, la pregunta pero a la hora de administrar, poniendo gente competente, ponen a cualquiera que apenas llegan, tienen problemas de carácter ético de otra naturaleza. Ahora, hablando hoy de subsidios, que es como mala palabra y buena palabra, dependiendo de quién la escucha y quién la dice. Estamos en época electoral y la palabra y el tema se vuelve intermitente. Entonces y lo que yo estoy escuchando mucho de varias candidaturas que representan distintas visiones es la focalización del subsidio. Sin embargo, nadie la aterriza. Dice, el subsidio tiene que ser focalizado y como ese gran lugar común a donde llegan todos los que quieren ganar el voto, lo que pasa es que tiene que llegar a quien lo necesita y no a quien no lo necesita. Y el problema es grave porque el año pasado se importó 7.600 millones de dólares en combustibles. Y el subsidio fue de 4.500 millones de dólares, así que echa números, es decir, más del 50% de lo que se importa finalmente se licúa con el subsidio. Hasta donde yo sé, Petroecuador tiene en este momento más de 10 ofertas de sistemas de software que permitirían la focalización para empezar inmediatamente. Eso no se demora tanto en términos de implementación. El problema de fondo siempre es a quién le vas a dar el subsidio y a quién se lo vas a negar, porque ahí va a haber una zona gris de conflictividad política que nadie la quiere asumir. Por supuesto, es un desafío inmenso económico, pero es un tema de voluntad política. Este era un tema de la negociación entre el gobierno del presidente Lasso y el movimiento indígena en particular, pero finalmente
concluyeron las mesas y respecto a este tema en particular quedaron en continuar las conversaciones, pero eso se ha ido pues diluyendo a lo largo del tiempo y ha quedado en nada. Pero este es un paso que hay que darlo en algún momento. El problema son los costos políticos y ya sabemos que alrededor del manejo de los subsidios es que hemos tenido el levantamiento indígena de 2019 y el de 2022 que terminó con la toma de Quito por parte de grupos subversivos, por llamarlos. Bueno, ¿cómo va la campaña del Yasuní, la consulta popular? A propósito, un punto tenemos una comunicación que nos llegó, esta comunicación de las comunidades quichua, como la de Aguarico, que pero están a favor, español, ¿no? Sí, están a favor de extraer el petróleo en el Yasuní. Mira tú, esa comunidad, pero por eso te preguntaba, porque por ejemplo, no solamente va por el lado de Yacu Pérez, la candidata a la vicepresidencia Andrea González, candidata a la vicepresidencia en fórmula con Fernando Villavicencio, ayer señalaba de que realmente el petróleo que se extrae del Yasuní es casi brea y que si se ponen a hacer bien los números no es tanta la pérdida como por ahí se está ventilando. Pero eso es falso, porque finalmente el problema que hay con el crudo pesado que se explota ahí, que no solamente es crudo pesado, hay un crudo de regular viscosidad, pero vayamos a aquello de que es brea, no es así. El problema está dado por el hecho de que la refinería de Esmeraldas no tiene la capacidad de procesamiento de ese tipo de crudo y es la razón por la cual está produciendo cerca del 50% de residuos, es decir, debería producir la totalidad de derivados ligeros, ¿correcto? Para que no tengamos que importar. Pero al producir residuo, ese residuo tiene que ser mezclado con diésel caro para efectos de producir el fuel oil, que es lo que se comercializa a nivel internacional. En teoría, el fuel oil vale alrededor de $50 el barril, pero si tú le descuentas lo que se gasta metiéndole diésel, el valor real es alrededor de $30, es decir, la mitad de lo que cuesta exportar crudo. No sé si me explico y queda clara la ecuación. Entonces, ¿cuál es la solución? Tener el tren de alta conversión de Esmeraldas que coge el residuo y lo convierte en derivado ligero sin necesidad de tener que importar diésel y gasolina. Pero no se hace. Pero eso no se viene haciendo hace muchos años. Calcula tú que la última ampliación de Esmeraldas se hizo a finales de los años 90. Es decir, esa es una tecnología para un perfil de crudo distinto al que estamos extrayendo, pero que venga a decir un ambientalista que el crudo pesado no sirve, que no tiene valor, eso no corresponde a la realidad. Eso es falso. El problema de fondo es el que estoy mencionando. No hay capacidad de procesamiento de ese crudo viscoso, pero es un tema que se puede superar a través de la tecnología. Ahora, hablando de valores reales, me gusta esto porque es importante que quienes escuchan este programa, quienes quieren informarse, tengan una visión clara con respecto de las cifras que se dan. Petroecuador y los centros de estudios económicos han valorado un lucro cesante anual de $1.200 millones en el caso de que gane el sí en la consulta popular por la explotación del bloque 43. Esto quiere decir que sí quiere el pueblo ecuatoriano que el petróleo se quede bajo tierra. Si eso sucede, Petroecuador ha dicho que dejaremos de recibir 1.200 millones anuales. Es correcto. Ahora, existen candidatos a la presidencia de la República que dicen que el valor no es ese, que el valor es de 148 millones de dólares y que ese ítem está dentro del texto de la Corte Constitucional. Y existe otros opinólogos, por llamarlo así, que establecen que dicho valor es de 248 millones. Entonces, ante la persona que va conduciendo en su carro, que no sabe el detalle, por favor, Roberto, ¿cuál es la cifra estamos real? Produciendo 57.500 barriles por día en el bloque 43. Los costos de producción varían entre 14 y 18 dólares, más o menos es algo estándar, podría decir yo. Y si uno descuenta ese costo respecto a la exportación de ese crudo en particular, el saldo anual está en 1.200 millones de dólares. No sé qué error pudo haberse producido en la entrega de la documentación de soporte para la decisión de la Corte Constitucional, pero los números son bastante sencillos y cualquier persona que maneje bien la suma y la resta va a sacar este saldo. Pero no solamente es eso, tú tienes ahí un activo
Es decir, el petróleo que está en el subsuelo que fluctúa entre 16.000 y 27.000 millones de dólares. Depende un poco cómo evolucione la detección de reservas. Una cuestión que comentó el otro día el ministro Santos fue que en un pozo de ensayo que han hecho sobre un estrato de arenisca justamente en el subsuelo, en la zona, ha producido 20.000 barriles por día como producción tentativa, de manera tal que eso podría eventualmente elevar de una manera importante, al menos en términos porcentuales, la producción del campo. Por otra parte, creo que es importante destacar también que del otro lado, del bloque 43, los peruanos están explotando varios lotes y hay quienes conjeturan que eventualmente lo que están haciendo es sacar el mismo petróleo. Ahí está el mapa. Ahí se lo puede observar perfectamente. En el nororiente ecuatoriano, del lado del Perú, están concesionados. Toda esa frontera está concesionada en diferentes lotes y están explotando petróleo ahí mismo. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros nos estamos empeñando en dejar eso en el subsuelo, mientras que los peruanos lo están explotando. Y fíjense, creo que es importante destacar esto. A nivel mundial, la huella ambiental de América Latina y el Caribe no es sino el 4%, y de Ecuador es 0.3% en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero, por decirlo de una manera sencilla. Pero resulta que hay potencias mundiales como Estados Unidos y China que producen 18, 15 millones de barriles al día y no se están planteando ellos dejar en el petróleo en el subsuelo. Nosotros seríamos el primer país en el mundo en hacerlo. ¿A cuenta de qué vamos a hacer nosotros semejante sacrificio que sabemos perfectamente que ese es un dinero que sirve para el pago del bono solidario, para construir proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado, centros de salud, de educación? Entonces hay que actuar en esto con sentido común, fuentes de empleo también. Sí, bien, hay que votar no, Pocho, así voy a ponerme como tú cuando dices lo de foca. No. Ya vamos a pegar el grito de foca, pero déjame explicarte una cosa. A ver, el Yasuní no tiene límites geográficos definidos, lo que tiene es límites políticos, es decir, hasta aquí es el Yasuní Ecuador, pero el Yasuní continúa hacia Perú, continúa hacia Brasil, o sea, sus límites geográficos son incuantificables realmente, o ilimitables, ya, hablemoslo así. Y es verdad, en otros lados, en donde ya pasamos del límite político de Ecuador, y ya en Perú, en Brasil, explotan el Yasuní como les da la gana a esos países. Y en Ecuador hay en este momento este dilema. Yo no creo, Roberto, que nadie esté en desacuerdo con que Ecuador deje de recibir ese dinero, producción ecuatoriana, y al mismo tiempo tenga incluso que pagar un dinero adicional por el desmontaje. O sea, yo creo que toda la ciudadanía está clara de que nos convendría, por un lado, recibir el dinero de la producción y por otro lado, evitar el gasto del desmontaje y hasta de posibles pagos de indemnizaciones. Eso la ciudadanía lo tiene claro. Pero me da la impresión de que los que están defendiendo la posición de la extracción están muy concentrados en lo numérico. Yo ya lo dije y lo reitero, están muy concentrados en lo numérico. La gente sí lo entiende desde lo numérico, pero yo creo que también hay que ofrecerles explicaciones en el tema del ambiente, en el tema de la naturaleza, que es lo que defiende un alto porcentaje de la ciudadanía. Yo creo que incluso voceros que siempre están a favor de la naturaleza, ecologistas, que pudieran ver que la posibilidad de la extracción no afecte lo natural, deberían incorporarse a la campaña de ustedes. Y no solamente enfocarlo desde los numéricos, pero ¿cuáles son que no se ven? Porque la verdad escuchamos solamente a los que hablan de números, pero no a los que hablan de naturaleza. Pero hay muchos ingenieros ambientalistas que de una manera u otra tienen vinculación con la industria petrolera porque justamente trabajan en empresas de prestación de servicios que supervisan el cumplimiento de las licencias ambientales. Destacar que lo que se está explotando en el bloque 43, Campo ITT, en Yasuní, apenas ocupa 80 hectáreas sobre un total de cerca de 1 millón de hectáreas, es decir, es una intervención sumamente acotada. Y en la actualidad hay algo así como 5 normativas de estándar internacional que se aplican para el cuidado de la flora y la fauna. Es decir, eso no es el campo de Agramante, en el sentido de que estamos viviendo lo que ya se vio durante los años 70, años 80,
donde sencillamente no había una cultura alrededor del cuidado del medio ambiente. Esa situación ha cambiado radicalmente y, como digo, hay por al menos 5 normativas que se están aplicando en la zona de Yasuní. Pero tienen que explicarlo o sea, hoy, por ejemplo, extrañamos a un Eduardo Aspiazu, que en paz descanse, que era un hombre de la naturaleza con Fundación Natura. O sea, ese tipo de gente que hable de naturaleza es la que tendría que hablar defendiendo la extracción, porque si lo pones a hablar a Alberto Acosta, o si lo pones a hablar, incluso con todo cariño y respeto, a ti mismo, o a cualquier otro economista, o personas vinculadas más al mundo de números que al mundo natural, la gente piensa que realmente en lo único que se está enfocando esto en el tema no es solamente la plata. Entonces, sí. hay que incorporar al debate del lado de la extracción gente que hable de naturaleza y que le crean por hablar de naturaleza. Pero hay que tener también conocimiento sobre cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el tema del cuidado ambiental. Los primeros reglamentos, es decir, la primera normativa ya más rigurosa, más estricta, data de finales de los 90, es decir, ya cuando Ecuador tenía más de 25 años explotando petróleo, ¿no?, para tener un referente. Pero eso ha venido evolucionando durante el tiempo y yo pienso que hoy por hoy, y esto puede dar testimonio el grupo de periodistas que estuvo visitando Yasuní recientemente, creo que fue un grupo en el orden de la 30, pues que verdaderamente hay cuidados. Por ejemplo, en el perímetro de las plataformas hay zanjas que de una manera u otra capturan rápidamente cualquier eventual derrame sin posibilidad de que esto vaya a fuentes de agua, y eso ha venido funcionando. Los ambientalistas denunciaban, no, pues que han habido 22 derrames, pero han sido incidentes menores, porque desde luego hay un impacto ambiental, pero hay que organizarse de forma tal que esto sea monitoreable, evaluable, de una forma independiente, a través de la propia institucionalidad del Estado tercero, y eso ha venido funcionando bastante bien. Esa es la realidad. Como te digo, estamos hablando de una intervención de apenas 80 hectáreas, de las cuales las plataformas petroleras son 12 plataformas petroleras con 2 hectáreas cada una. El resto es la vía de acceso que sirve para soporte logístico. 80 hectáreas sobre un total de 1 millón. Entonces hay que tener una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Y creo que el pronunciamiento que han hecho las tribus aborígenes, tanto quechuas y oranis, que viven en la zona, en el sentido de apoyar el no, es una voz de aliento, porque finalmente es gente que tiene sentido de realismo. El día de mañana se va de ahí la industria petrolera, no van a tener de qué vivir, salvo dedicarse a la minería informal y a la tala del bosque. Eso es lo que quieren los ambientalistas. Mira, la OPEP ha dicho que el mundo va a necesitar más petróleo, no menos. Pero parece que acá en Ecuador vivimos otra realidad. Quiero saludar a José Luis Larrea, a Jorge Poveda, Lauro Alfredo Rivera, Catherine Stapset, que dice, por lo que comenta el señor sobre la refinería, es que aquí no tenemos buena calidad de asfalto. Si Perú a pocos kilómetros tiene mejor asfalto con el mismo crudo, es increíble. Lauro Rivera dice, en Australia vendieron una refinería del sector árabe en 20 millones, con primera tecnología. Lo que no hay es petróleo, tienen que comprar, se vende derivados al país australiano. El señor Larrea dice, ¿por qué se dice que el gobierno gasta en subsidios más de 4.000 millones de dólares y ese rubro no consta en el presupuesto general del Estado como gasto? Y también saludo a Luis Lara, Edgar Calle, David Estrada, Cris Rosas, Alexander Mora, Armando Maridueña, José Luis Larrea, Javier Vadillo, mucha gente sintonizada en estos temas. Pero qué bueno, en realidad hay preguntas que a veces yo no puedo responder, en el sentido de por qué eso no está dentro del presupuesto general del Estado. En verdad son cifras oficiales las que he citado respecto a el subsidio de los combustibles, que el año pasado fue entre 4.500 y 4.600 millones de dólares. Eso lo ha reconocido el propio ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y es una cifra verdaderamente distorsionada en términos de que ese subsidio debería ser menor y desde luego generar por ahí un excedente que sirva para una inversión social efectiva a los sectores más desposeídos de la población, cosa que no se está dando porque finalmente ese subsidio es de beneficio general para los que tienen y para los que no tienen, lo cual no hace sentido. Bueno, Roberto, seguiremos en la lucha aquí. Yo sí de frente les digo, yo estoy porque se siga haciendo la extracción de petróleo en el Yasuní. Es decir, tú votas por el no.
Yo voto sí, y yo quiero decir con grandes tecnologías, como tengo entendido que se está haciendo. Es lo que se está haciendo y creo que es importante destacar que inclusive dentro de los propios bloques hay múltiples licencias ambientales. No hay una licencia ambiental por bloque. Por decirte, ENAV Chile, que explota, es una de las principales prestadoras de servicios que explota en el oriente, un bloque, ellos tienen tanto como 24 licencias ambientales, así que eso le da cuenta de que verdaderamente hay un empeño por hacer las cosas bien, por explotar el petróleo, pero con cuidado en la naturaleza, y creo que el concepto es mantener un equilibrio para que todos saquemos ventaja del tema. Quiero saludar al Aldero Juan Javier Guarderas, Aldero Guarderas, que creo que está en la línea más bien del sí. Dice, ¿qué riqueza económico-social nos ha traído la industria del petróleo? El mayor porcentaje de beneficios económicos se quedan en manos extranjeras y al país le queda el impacto ambiental y a la salud pública. Hay que buscar formas creativas de generar riqueza de largo plazo aprovechando la biodiversidad. Turismo sostenible, biofarma, canje de deuda. Sí, pero hasta tanto como hacemos. Tanto como hacemos. ¿Cuánto generó el año pasado el turismo ecológico en la zona del Parque Nacional de Yasuní? Paralelamente. No más de 20 millones de dólares. Paralelamente hagamos eso, pero hasta tanto, ¿de qué vivimos? Ahora, es importante para la gente que nos está escuchando, si usted está considerando este tema y está reflexionando, si usted quiere que se siga explotando el petróleo del bloque 43, tiene que votar por el no. Si usted quiere que deje el petróleo debajo del suelo, tiene que votar por el sí. A veces suena contradictorio. Si quiere que los 1.200 millones lleguen al presupuesto, vote por el no. Y si quiere que no lleguen, que ese petróleo se quede debajo de la tierra, entonces por el sí.